Bueno, pues vamos a hablar de inteligencia financiera. Y cuando hablamos de este concepto, no estamos platicando de ser muy bueno para las matemáticas, hacer operaciones mentales impresionantes, no necesitar una calculadora o papel, grabarse los números de todas las placas que veas. Estas son muy buenas habilidades, pero no estamos hablando de ese tipo de conceptos. ¿Es bueno desarrollar estas habilidades? Totalmente, mucho más en un mundo donde cada vez tenemos que memorizar menos gracias a las herramientas tecnológicas que hoy por hoy tenemos y en donde el esfuerzo mental que tenemos que hacer es cada vez menor. Es buenísimo para no atrofiarnos. Entonces, sí hazlo, sí practícalas, pero cuando hablamos de inteligencia financiera, vamos a hablar de ciertos conceptos que son los básicos conceptos que tenemos que saber en finanzas y que nos sirven para manejar eficientemente el dinero, para tomar decisiones con información y conciencia y para poder hacer que nuestro dinero sea eficiente a lo largo del tiempo y pueda irnos dando una calidad y capacidad de vida cada vez mayor con cada vez menos esfuerzo. Básicamente para eso vamos a utilizar las herramientas, la inteligencia financiera y también para otra cosa importantísima, para no meternos en problemas, ¿ok? Porque cuando no tenemos inteligencia financiera, pues te puedes imaginar que nos metemos en muchísimos problemas. Hay personas endeudadas, hay personas que hasta el tope van a estar con problemas financieros hasta sus años últimos y que nunca han pensado cosas como no tomé decisiones financieras inteligentes, ¿ok? Entonces, básicamente de eso vamos a platicar. El primero de los conceptos que quiero platicarte es cómo funcionan las herramientas financieras básicas. Y hay tres que te quiero platicar. La primera, las cuentas bancarias. Las cuentas bancarias sirven, son un gran instrumento. Los bancos son un gran instrumento para no tener el dinero en efectivo, para hacer transferencias rápidas y sobre todo para recibir dinero. La mayor parte de las veces utilizas las cuentas bancarias para eso. Si estás en la nómina de una compañía, no tienes cuenta bancaria, pues no te pueden depositar. Si tienes un negocio, lo mismo, etcétera. Si te vas a recibir incluso hasta un préstamo, el pago de un préstamo que tú hiciste, etcétera, pues necesitas estas cuentas bancarias hoy por hoy y además agilizan mucho las cuentas. Ahora, una cuenta bancaria no sirve más que para eso, porque no es el lugar en donde tu dinero se va a multiplicar, ¿ok? Aquí no va a haber multiplicación, al contrario, tienes un costo, vas a tener el cobro de cargos administrativos por manejar tu dinero, y tu dinero básicamente se va a ir depreciando. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes 100 pesos aquí en esta cuenta de banco, en una tarjeta de débito, y la inflación este año fue del 5%, pues tú el siguiente año vas a empezar con tus mismos 100 pesos, pero ahora comprando lo que compran 95 pesos, ¿ok? Visualmente, por eso la gente no piensa mucho en esto, porque visualmente tienes ahí tus 100 pesotes, pero ahora compran menos de lo que compraban el año pasado. Entonces, lo único que va a pasar en la cuenta bancaria es perder dinero y pagar costos de administración al banco. Sin embargo, es una buena herramienta que sirve para no traer el dinero, perdón, para recibir dinero y hacer transacciones rápidas sin necesidad de ir al banco, como, bueno, pues algunos bancos todavía te obligan a hacer por algunas cosas, pero básicamente para eso sirve una cuenta bancaria, para recibir dinero. Número dos, la tarjeta de crédito. Muchas personas todavía utilizan débito increíblemente, ¿no? Traen su tarjeta de débito, su lana primero, su lana en la bolsa, porque es como si trajeras, si tienes en tu tarjeta de crédito 7,000 pesos, aparentemente no los traes en la cartera, pero sí los traes en la cartera. Y de repente, sabemos de muchos casos, sobre todo en nuestro maravilloso país que tanto amo y adoro, pero sabemos que te llevan ahí a dar una paseadita de repente en lo que te bajan los 7,000 pesos y es un riesgo impresionante. Otro riesgo que tiene la tarjeta de débito. Si tú compras con tarjeta de débito en una gasolinera, si compras algo en línea, etcétera, y tienes un desfalco, si te clonan, por ejemplo, la tarjeta y te sacan de ahí 10,000, 20,000 pesos, están sacando tu dinero literal. Y ahora alégale al banco, pero con un dinero que ya se fue tu dinero. ¿Para qué es la tarjeta de crédito?
Número uno, para proteger tu dinero, es decir, para no traer tu dinero cargando. Si te vuelve a pasar lo mismo con la tarjeta, de esto parte la clonación y hacen una compra, que de hecho a mí me ha pasado, es muy común, o por lo menos yo he oído muchísimo esto de que agarran tu tarjeta, compran boletos de avión o te hacen cargos de compras en tiendas departamentales, etcétera. Si tú no reconoces el cargo, al menos de aquí a que se resuelva ese caso, no te estás peleando con tu dinero no está detenido, tu dinero sigue estando en la tarjeta de débito. ¿Qué estás haciendo? Peleándote con el dinero que es del banco. Se desfalcaron el dinero, sí, pero el del banco, no el tuyo. Entonces, la tarjeta de crédito número uno sirve para eso. Número dos, para precisamente acreditarte, es decir, ganar puntos en cuanto al historial crediticio que tú tengas y acceder a créditos que no necesariamente son para un préstamo hipoteca. Ahorita va a tocar ese tema, pero sí puede ser para poner un negocio, para producir más dinero, para invertir, etcétera. Te vas acreditando, te puede facilitar las cosas, ¿ok? Y otra cosa que sirve la tarjeta de crédito, todo el mundo te da puntos, todo el mundo te da beneficios, etcétera. Es muy aprovechable toda esta parte de la tarjeta de crédito. ¿Para qué no es la tarjeta de crédito definitivamente? Para pensar que tienes dinero adicional ahí. No es tu dinero, no es dinero adicional, no es dinero que te ganaste, es un saldo que te dan. Incluso, tú lo sabes, y personas que se han metido en problemas financieros por esto. Yo en el pasado me metí en problemas financieros por esto. Te dan 15 tarjetas de crédito, las utilizas todas y de repente tienes que pagar saldos que son mucho mayores a lo que estás ganando. No lo hagas. Si no lo has hecho todavía, no lo hagas. Y si ya lo has hecho, pues sabes perfectamente de qué te estoy hablando. La tarjeta de crédito no es dinero adicional, no es dinero tuyo, simplemente es un medio para poder facilitarte la vida. Concepto financiero número 3 que tienes que tener y manejar mejor como inteligencia financiera, los préstamos. Los préstamos serán buenos o malos. No necesariamente son malos. Cuando pides un préstamo, muchas veces no es porque no tienes dinero, cosa que sí es una situación negativa, y de repente ese préstamo lo utilizas para normalmente pagar algo que no puedes pagar, a pagar otra deuda, y seguir revolviendo ahí un problema horrible. ¿Para qué sí funcionan bien los préstamos? Pues cuando ese préstamo va a producir dinero. Más adelante lo voy a volver a tocar. No es necesariamente malo, pero hay que saber manejarlos. Y las hipotecas. Las hipotecas han sido una cuestión aspiracional, al menos en México, en nuestro país, y ha sido un engaño terrible a la mente. Esta cosa aspiracional que te dicen, mijito, mira, tú cómprate tu casita, aunque sea crédito, y lo que no te dicen es, aunque la pagues 4 o 5 veces, mijito, aunque realmente no sea tuya, pero tú engancha, la métete en el problema, ¿no? Entonces, realmente una hipoteca, comprar una casa de hipoteca es una de las decisiones financieras más nefastas que puedes, obviamente si le dices a un broker hipotecario o a alguien que esté vendiendo casas, pues te va a decir todo lo contrario a lo que te estoy diciendo. Es obvio, eso es lo que te quieren vender. Y está bien, es su trabajo y si esa es tu decisión está bien, pero no es inteligente financieramente. Cuando tú compras una casa con una hipoteca, la pagas 3 o 4 veces. Yo me dediqué a eso en el pasado, por eso lo sé, te lo estoy diciendo con conocimiento de causa, la pagas entre 3 y 4 veces dependiendo los años de hipoteca que te vayas a sacar. Si lo sacas 20, 30 años, prácticamente te la firmo, te lo aseguro. Y lo mejor sería utilizar otro tipo de instrumentos financieros en donde, imagínate invertir, cuando tengas todo el capital, vas y la pagas de contado, vas y pagas la casa de contado. Y además, mientras estás invirtiendo, estás produciendo interés compuesto que te va a ayudar no solamente a pagarla de contado, sino a pagar 0.8% o 0.80%, por ejemplo, del valor de la casa, 80% del valor de la casa. ¿Por qué? Porque el otro 20% te lo va a dar el interés compuesto a lo mejor, ¿no? Todo lo que hayas podido recibir de rendimientos al poner un instrumento financiero y no sacar la casa. El error es ese, que aspiracionalmente es, ya la tengo ahorita, ya es mía. No, no es tuya. Si tú no la puedes pagar en 3 meses, va para atrás y va para el banco y nunca fue tuya. Entonces, no te engañes con ese tipo de cosas. Importantísimo concepto. Otro concepto de inteligencia financiera importante, hacer y seguir un presupuesto. Casi nadie tiene un presupuesto, casi nadie lo hace, casi todo el mundo lo subestima. ¿Cuál es la parte negativa de eso? Estoy gastando a ciegas.
Número uno, los ingresos, a lo mejor eso es más común, que sepas cuánto ingresas. Si tienes 2 o 3 ingresos, de repente hasta eso pierdes de vista. Pero si tienes uno solo, pues probablemente tienes el ingreso muy claro, muy consciente. Pero lo que sí no puedes tener consciente cuando no tienes un presupuesto es cuánto gastas. Estás gastando a ciegas. No sabías que este mes te podías gastar 20,000 pesos de presupuesto en el súper, ¿no? En lo que tú quieras. Entonces, de repente vas al súper, dicen por ahí, es un error ir al súper sin una lista. Puede ser uno de los errores, no necesariamente, pero sobre todo sin un presupuesto. Si vas al súper y lo que dices es, necesito tal, necesito tal, necesito tal, necesito tal, necesito tal, y no sabes que necesitas ajustarte a 5,000 pesos cada que vas al súper, por ejemplo, entonces puedes comprar cosas innecesarias porque simplemente vas al súper. Esa es la parte más negativa de no tener un presupuesto. Y la otra parte negativa de no tener un presupuesto también es que no te da la necesidad de tener un plan. Si tú no sabes que no te está alcanzando, porque te pagas con la tarjeta de crédito, como te digo, carta sin fondo, y vas y compras todo lo que sea necesario, ¿no? Lo único que haces es meterte en problemas financieros a lo largo del tiempo. Si tú ajustas y sabes que te quisieras comprar más cosas que los 5,000 pesos que te estás gastando consistentemente en cada que vas al súper, entonces tienes que tener un plan de cómo ingresar o cómo generar ingresos adicionales. Esto te va a ayudar a tener un plan y también a tener un plan a largo plazo de cómo tendrían que ser tus ingresos y de dónde los vas a producir. Otro concepto importante, bueno, varios conceptos importantes, ahorro e inversión. Dentro del ahorro está el fondo de emergencia, que para mi punto de vista es el único ahorro que tiene sentido. A mí no me gusta hablar de ahorro, no me gusta hablar de ahorrar, yo no te aconsejo ahorrar más que el fondo de emergencia. Número uno, ¿qué significa ahorrar? Pues simplemente separar una cantidad de dinero de tus ingresos que no te la vas a gastar. Sin embargo, hace las veces que lo que te acabo de decir del banco. Simplemente lo ahorras, lo pones ahí en un instrumento de ahorro y como es ahorro, no inversión, pues simplemente va a decrecer tu dinero mientras no lo uses. La única cosa buena del ahorro es que lo tengas disponible. ¿Para qué tenerlo disponible? Para el fondo de emergencia. Un fondo de emergencia deberían de ser entre 3 y 6 meses de tus gastos fijos mensuales para cualquier eventualidad que se te presente. Como que te rompiste un pie, te rompiste la cabeza, te volviste a romper el pie porque eres bien güey y de repente tu mamá y de repente tu hijo, de repente te quedaste sin trabajo, de repente tronó tu negocio, etcétera, etcétera. Bueno, pues en ese momento sacas el fondo de emergencia y para eso es una cantidad de dinero que tendrías que tener en efectivo disponible para cualquier eventualidad. Tu caja chica, digamos. Ahora, instrumentos de caja chica también ya hay varios, no necesariamente tienes que utilizar el banco para hacerlo. Las OFIPOS, por ejemplo, NU, por ejemplo, CLAR, etcétera, etcétera, hay más, ya te dan por tener ahí tu dinero, pueden dar, no sé, 14, 15% de interés anual, anual. Y esto es grandísimo, es altísimo. Los que están acostumbrando a ver esto, espero que no se desacostumbren cuando bajen estas tasas, porque son verdaderamente altas y atípicas. Pero bueno, y aparte hay, la mayoría de los negocios no ganan esto. Pero bueno, y estoy hablando de rendimientos netos, pero la mayoría de los negocios no los ganan. Pero bueno, hay instrumentos para poder hacer. Ahora, inversión. Entonces, ahorro no solamente te recomiendo fondo de emergencia, inversión. Sí te recomiendo inversión. Inversión hay muchos instrumentos que al poner tu dinero ahí y reinvertirlo, es decir, yo te pongo ahí mi dinero, me das el 2% anual, imagínate el 1%, perdón, mensual, y en vez de sacar ese 1% mensual, ¿no? Que me estás dando, lo reinvierto y empiezo a generar interés compuesto, ¿no? Ganar interés sobre interés. Y eso sí es un concepto financiero inteligente. Antes no existían este tipo de herramientas. Ahora, por medio de precisamente estas SOFIPOS que te digo, por medio de ETFs, por medio de fondos indexados, puedes acceder a este tipo de instrumentos y de ganancia de interés compuesto. Antes, para ganar dinero en la bolsa de valores, tenías que tener 1 millón, 2 millones de pesos para poder acceder. Hoy por hoy lo puedes hacer desde 100 pesos, como dicen por ahí. Que yo digo por aquí, que 100 pesos no te sirve de un carajo. Claro, si los vas a poner ahí para, en vez de gastártelos, ponerlos a rendir, está bien, pero pues el 15% de 100 pesos no te sirve de nada. Igual mejor sí cómprate el café y disfruta la vida, ¿no?
Otro concepto importante, manejo de deudas, ¿no? Insisto, ¿las deudas son insanas? ¿Son todas negativas? No, no necesariamente son negativas, ¿no? Si esa deuda que tienes es para producir más dinero, dicen por ahí que los millonarios utilizan el dinero de los demás para producir su propio dinero, y eso es totalmente cierto. Si trabajas, por ejemplo, si tú tienes un negocio o trabajas en una empresa que tiene proveedores, normalmente esos proveedores dan crédito, y eso es una deuda, es un pasivo. Pero esa deuda o ese crédito sirve para producir más dinero, ¿no? Te da un costo a ti de producto más bajo, te da un costo de operación más bajo y puedes producir más dinero con el tiempo. Entonces, una deuda no necesariamente es mala, siempre y cuando sea para producir más dinero. ¿Qué deuda sí es mala? Pues esta deuda de saco la licuadora a meses sin intereses y también luego saco el sillón y también el refrigerador y también mi casa, y de repente resulta que tengo en la cabeza una mensualidad de 40, 50 mil pesos en donde debo todo y lo debo a años y años. Ese tipo de deudas sí es mala, porque si tu ingreso, no tienes un plan de ingresos que también vaya creciendo suficientemente como para en el paso del tiempo siempre tener un superávit a pesar de los pagos fijos que tengas, te vas a meter en un problema. Entonces, ese tipo de deuda sí puede ser muy negativa. Acumula deuda y adquiere toda la deuda que puedas siempre y cuando sea productiva, pero la deuda que es pasiva no te va a llegar a ningún lado. Concepto financiero importantísimo. Otro concepto financiero importante, la protección financiera en los seguros, específicamente los seguros, que es un concepto penadísimo en México, ¿no? Hoy es ahorro y hoy es seguro si la gente corre, pero no debería correr porque están corriendo de su dinero. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué funciona básicamente un seguro? Para tu protección financiera. ¿De qué? De dos cosas específicas. Imagínate que compraste un auto, un coche. ¿No lo quieres asegurar? Ya lo pagaste, ya lo hiciste. Si algo le pasa a ese coche, lo pierdes por completo. Hay gente que dice por ahí, si lo quieres ver así, velo así, un mal necesario. Los seguros son el mal necesario. Pues probablemente sí, no todos, pero hay algunos que probablemente sí. El del auto probablemente lo sea. Pero es que si no lo tienes, te metes en un problema. De hecho, es infracción en México chocar, no tener seguro, te metes en un problema tú, aunque te hayan chocado a ti, ¿eh? Es infracción. Y además del costo del golpe que vas a tener que tener. Entonces, es proteger lo que ya hiciste. Igual tienes que pensar con tu casa, igual tienes que pensar con tu empresa. Hay seguros empresariales de las cosas que vas construyendo para que no haya ninguna eventualidad que te deje sin lo que acabas de construir. No, no habría nada peor que de repente llegue el día cero, el día D, pase una catástrofe específica y te quedes sin todo lo que has construido 10, 15, 20 años. Imagínate, para eso son básicamente los seguros, número uno, y número dos, para proteger eventualidades futuras. Gastos médicos, por ejemplo. No, hay gente que se la rifa a la buena de Dios. Yo sé que hay que tener un presupuesto, pero por eso ya hablamos de presupuesto en los puntos pasados. Hay que tener un presupuesto, pero es que si te rompes un pie hoy por hoy y tienes la necesidad de ir a un hospital particular, no te sales con menos de 15,000 pesos ahí, cuando eso te hubiera costado a lo mejor el seguro del año completo, a lo mejor hasta para toda tu familia. Entonces, son conceptos de protección. Y otro, proteger a tu familia. El Señor te llega a llamar a su presencia, a su hermosa presencia muy pronto, ¿ok? ¿Y tu familia de qué va a vivir? Un seguro de vida es una herencia básica. Si tú no has construido en tu vida una herencia económica, capital, peso por peso, casa por casa, negocio tras negocio, que tú le puedas dejar a tu familia, eso lo puedes sustituir por un seguro de vida. Porque si tú tuvieras un seguro de vida, aunque no tengas todo eso ya construido, en el momento que tú te hagas calaca, que te vuelvas tirica y flaca, vas a poder dejar ese dinero a tu familia. Entonces, piensa en eso. Concepto financiero, inteligencia financiera. Y siguiente, poder prever. Planificación financiera a largo plazo. Hay algunos jóvenes que pensamos, yo ya no tanto, pero hay algunos jóvenes que piensan que, por ejemplo, conceptos como el retiro, como la universidad de sus hijos o como alguna otra meta financiera que tengan a largo plazo, nunca van a llegar. Una persona de 25 años, 30, 35 años, piensa que nunca le va a llegar el retiro, piensan que lo tienen a 15 vidas de distancia. Y si haces cuentas, ahí tengo otro video, ve a verlo, porque hablo de cuánto, cómo y cuándo deberías de hacer tu estrategia de retiro.
vas a ver que cuando haces cuentas, en México tenemos un problema financiero gravísimo para poder llegar a la edad de retiro sin depender de nadie. Y más allá de no depender de nadie, pues como todos quisiéramos llegar con libertad financiera, comprándonos todo lo que quisiéramos comprar, viajando, utilizando nuestro tiempo, yendo a los lugares que nosotros quisiéramos y que el dinero no fuera un impedimento para poder lograrlo, ¿cierto? Entonces, esta planificación es importantísima, la del retiro. Otra, la educación superior de tus hijos. No, es que ahorita estoy pagando el kinder. Sí, pero te tengo una noticia. Las universidades crecen a una tasa de inflación mucho más alta que la inflación normal. La inflación normal en los últimos años ha crecido 5% y las universidades han crecido algunas 7, 12 y han crecido hasta 17% algunas. Es una carrera que no les llegas. Así es que si tú no empiezas desde ahorita una planificación, aunque sea cortita, y apartas, inviertes dinero nuevamente, invertir, no ahorres, no lo pongas debajo del colchón, no lo dejes en otra cuenta que no puedas ver, inviértelo. Pues no es lo mismo invertir 1,000 pesos mensuales, o sea, 12,000 al mes durante 10 años, que ponerlos a invertir y que todo ese capital que tú formaste te dé interés y ganes interés mientras estás haciendo lo mismo. Solamente ponlo en otro instrumento financiero que no sea uno que no te deje nada, ¿ok? Obviamente viajar, comprarte una casa, etcétera, tienen que ser planificaciones a largo plazo. ¿Qué te da la planificación, la inteligencia financiera? Estabilidad financiera. Te da crecimiento del patrimonio, te da obviamente seguridad también sobre este patrimonio que estás formando, te da libertad financiera a largo plazo y no te estoy hablando de volverte millonaria, millonario y de poder comprar el mundo y por comprarte una isla. Libertad financiera básicamente es poder vivir cierta cantidad de años con el estilo de vida que tienes sin necesidad de trabajar. Eso es libertad financiera. Y toma de decisiones informadas. Para eso está este canal, para eso es educación financiera, para eso esto es totalmente gratuito en YouTube. Obviamente, si quieres asesorías de productos financieros con nosotros, aquí abajo de este video seguramente hay algún link, pero esto es para que lo uses, eso es para ti, esto es para que también además lo compartas y como dicen por ahí, síguenos, dale like, comparte, ponle la campanita y nos vemos pronto.